Pues buenas tardes a todos, es un placer que estén aquí y les agradezco también mucho vuestro interés tanto por la temática como por haber asistido. En cuanto a nuestra ponente de aquí, tenemos que destacar que es la presidenta de la Asociación Malagueña de Egiptología y también de la Asociación de Mujeres Nagmarari. Desde ambas, ella impulsa la divulgación sobre el Antiguo Egipto, tanto su cultura como su religión y todo. A su vez también la tenemos presente en diferentes plataformas, como puede ser la web de Egipto Dreams, y también crea contenido en YouTube, a través de podcast, en TikTok, en todas las plataformas la podéis encontrar. Y nada, y sin más y nada menos, os dejo con ella. Muchas gracias, pues nada, bienvenido a todos y a todas. No he podido tener mejor presentación que por la secretaria de la Asociación Malagueña de Egiptología y mi hija, como la gran mayoría. Por eso me habla con tantísimo cariño. Y bueno, antes de comenzar, pues os quiero dar la bienvenida a todos los familiares, amigos, conocidos, seguidores, futuros compañeros de viaje, que nos vamos en un mes y un día para Egipto. Y dar la bienvenida a todos, agradeceros sobre todo que hayáis venido en un día como hoy, que está lloviendo, que hace un día muy feo, que gusta más estar en casa con las pantuflitas puestas y la batita calentito, y así que os agradezco doblemente que estéis aquí. Vamos a empezar simplemente, primero con un ejercicio muy cortito. Os voy a pedir que cerréis los ojos un momentito, van a ser 30 segundos, nada, que cerréis los ojos y que imaginéis por un instante el silencio que hay en el desierto al amanecer. La arena aún guarda el frío de la noche y en la distancia una línea verde rompe la inmensidad dorada. Es el Nilo. Desde hace miles de años sus aguas avanzan con una regularidad casi milagrosa, trayendo vida allí donde todo parece destinado a la quietud y a la muerte. En este espacio estrecho entre el río y el desierto nace una de las civilizaciones más duraderas y enigmáticas de la historia humana para alcanzar la eternidad. Hoy os invito a cruzar simbólicamente las puertas de este mundo antiguo. Ya estamos en situación, vamos a abrir los ojos. Y lo primero que nos encontramos ahí es el Nilo. Traía la conferencia aquí preparada, con mis papeles y todo, no me han dejado sitio, así que adiós papeles. Nos vamos a concentrar sobre todo en las imágenes que voy poniendo. Os tengo que decir que, salvo las que pone abajo fuente Wikipedia, todas las demás son fotos que he hecho yo en los viajes a Egipto y que muchos de vosotros ya habéis visto y otros próximamente, dentro de un mes y un día, vamos a verlo. Como decía, Egipto es un lugar de contrastes entre el silencio del desierto, el espacio seco y el río como el milagro de la vida. Por eso siempre el Nilo lo han llamado el río de la vida, porque a partir de él surgió una de las civilizaciones, si no la más importante, de toda la historia de la humanidad, que ha sido la cuna de futuras civilizaciones como la griega, la romana, etcétera, etcétera. Lo más importante del Nilo, que por qué era el Nilo el río de la vida, el latido de la vida, es porque una vez al año el río ha recogido el agua que viene del Nilo blanco, del Nilo azul de África, y entonces se desborda. Se desborda, ahora no se desborda por la presa de Asuán, pero antes se desbordaba una vez al año. Entonces venía cargado de todo ese limo y toda esa vitamina para el suelo que iban cogiendo a lo largo de su camino, y era depositado en las orillas, con lo cual tomaba un color negro gracias a ese limo, que era muy fértil. Esto solamente no era solamente para sembrar o para vivir de esto, sino que además era lo que marcaba las estaciones. En el Antiguo Egipto había 3 estaciones, cada una de 4 meses, cada una de 30 días y luego 4 días epagómenos, es decir, dedicados a los dioses. Si sumamos todo eso nos da 365 días, ¿vale? Y entonces es también el fundamento de nuestro calendario, aunque luego se lo hayan atribuido civilizaciones posteriores. Estas estaciones eran la inundación, la siembra y la recolección. Ahí tenéis la fecha, bueno, es muy chiquitito. La inundación entre junio y septiembre, en el verano. A partir de octubre se sembraba y ya de febrero a junio pues venía la recolección.
A Egipto se le ha llamado siempre, no, los egipcios le llamaban Kemet. La palabra Kemet, que significa la tierra negra. ¿De qué viene la tierra negra? De ese valle fértil, de ese limbo que iba dejando a lo largo del Nilo la crecida. Y estaba en contraposición con el desierto hostil que era el llamado Desheret. El Desheret era el caos frente al orden, ¿no? Y esto era lo que hacía que los egipcios creyeran, si veis la fotito de allí abajo a la derecha, una diosa que es la diosa Mar, pues que los egipcios creían que lo más importante para que esa civilización siguiera adelante era la Mar, es decir, el equilibrio entre el orden y el caos, entre el bien y el mal, e incluso entre el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto está en la parte de abajo del mapa y el Bajo Egipto está en la parte de arriba, ¿vale? Está como invertido. Al principio de la civilización, cada una de estas partes de Egipto tenía sus propios reyes, sus propias coronas, sus propios símbolos, y después vamos a ver cómo esta doble tierra se une en una sola para formar Egipto. Bueno, Egipto viene de coptos, ¿vale? Se le pusieron los griegos, de coptos porque lo que encontraron fueron los cristianos coptos, y esa lengua cuando ellos llegaron. Antes del Imperio Antiguo, que vendría antes de esta diapositiva, un rey llamado Narmer unificó estas dos tierras, del Alto Egipto y del Bajo Egipto, unificando la corona roja en la corona blanca y unificando toda la simbología que había, creando un gran país, pues que sería una de las civilizaciones más importantes de la historia. Después llegó el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo, veis ahí, os he puesto un montón que ni se verá, porque eso hay que tener lupa para verlo, pero he puesto las dinastías. Luego si a alguien le interesa todo esto, yo le paso un poco el PowerPoint, ¿vale? Para que lo tenga sin problema. Vienen todas las dinastías, los reyes que hubo en cada dinastía. Digo reyes, que no faraones. Los faraones no se llaman así hasta el reinado de la reina Hatshepsut, que ya lo veremos en el Reino Nuevo. Antes son reyes, o sea que si decimos el faraón Kefren, está mal dicho. En el Imperio Antiguo, que es la segunda etapa después de esta unificación de Egipto, lo más importante era el poder divino del faraón. O sea, el faraón estaba equiparado a los dioses, era también el mediador entre los dioses y los hombres, las personas. Y tenía todo el poder religioso, el poder administrativo, el poder político, el poder militar, absolutamente todo. Fue la era de la construcción de las grandes pirámides. Pero nosotros conocemos siempre las pirámides, sí, yo me las sé, Kefren y Misterino, que eso eran los nombres griegos, ¿no? Los egipcios eran Khufu, Jafra y Menkaura. Pero en realidad en Egipto hay 138 pirámides, o restos de pirámides, de los cuales todavía se pueden ver 118 pirámides. O sea que cuando hablamos de las pirámides de Egipto, aunque indirectamente nos referimos a esas pirámides de la meseta de Giza, pues tenemos muchísimas más. Es más, en Giza hay más. Si vais habéis visitado Egipto, veréis que están las 3 grandes pirámides, luego están todas las pirámides subsidiarias de la reina, de los hijos, y hay una marabunta, es una necrópolis. ¿Para qué era esto? Porque los faraones egipcios lo que buscaban era la eternidad, era un contacto con el Dios, un contacto divino. Entonces las pirámides no solamente son una tumba, sino que también son ese espacio que los une con el más allá y con los dioses. Después vino una época, antes de esta, una época de destrucción, de guerras, hubo un cambio climático muy fuerte al final de este imperio antiguo que he puesto antes, y hubo un colapso de la civilización, y vino el primer periodo intermedio, que era un periodo así muy oscuro, de muchas luchas internas, pero esto se solucionó con otros faraones, empezando por Mentuhotep II, que ahí tenéis también las dinastías, los reyes, que no me voy a hablar de cada uno porque eso no terminaríamos, que hacen una reorganización política, vuelven a unir todo el país, empiezan otra vez a unos florecimientos de la cultura, de las artes, y tenían mayor preocupación por la justicia. La justicia siempre tomada como la Ma'at, es decir, ese orden frente al caos, ese equilibrio. La foto que veis ahí es de un templo del Imperio Medio, está al lado del templo de Hatshepsut, y fijaros que está prácticamente derrumbado. No se puede visitar, por supuesto, porque está fatal, pero bueno, por lo menos para que os hagáis una idea de los monumentos que quedan de ese periodo. Después vendría un segundo periodo intermedio, también otra vez con lucha,
con problemas económicos. Muchas veces todas estas cosas también podían ir unidas al Nilo, porque el Nilo, daros cuenta que si es una inundación igual, si esa inundación es muy fuerte, pues se llevaba las casas que estaban hechas de adobe, se llevaban los campos, mataba a los animales, y si la inundación era muy flojita, pues había hambruna porque no se regaban tampoco las tierras. Recordemos que esto es en mitad del desierto, por lo tanto tenía que haber un equilibrio en las inundaciones increíble. Bueno, este Imperio Nuevo es la época de mayor esplendor del Antiguo Egipto, es cuando se dan los grandísimos faraones, como todos los Amenhotep, todos los Tutmés, también llamados Tutmosis, Ajenatón, Tutankamón, todos los Ramsés Seti I, sobre todo Ramsés II, que es uno de los más importantes. Hubo también grandes reinas como la reina Hatshepsut y hubo sobre todo una gran expansión militar y una expansión a nivel religioso. La expansión a nivel militar, empezaron a tener lucha contra los hititas, contra numerosos pueblos a los que iban conquistando, a otros no los podían conquistar, pero una expansión del imperio egipcio. Después de este imperio nuevo, vamos a dejarlo aquí para no adelantar, después de este imperio nuevo viene un tercer periodo intermedio, daros cuenta que viene imperio, intermedio, pues este ya tercer periodo intermedio. Y después del tercer periodo intermedio ya viene una época que todavía siendo un poco faraónica ya lo es un poquito menos, ya tenemos un poquito de mezcla de griego y tal, y es toda la época tolemaica, la época de las Cleopatras, de los Ptolomeos, después ya la época de Alejandro Magno, grecorromano, incluso Nerón hizo algo en algún que otro templo, que ahora después lo veremos, porque esto es como una introducción y luego ya vamos a ver monumento por monumento. Y después de eso, pues ya termina la civilización egipcia. Fueron 3000 años de historia, 3000 años de historia inamovible, es decir, donde eran las mismas normas, el mismo arte. Era una civilización muy cerrada, no admitía ninguna innovación del exterior, ellos estaban bien como estaban y ellos lo seguían manteniendo así. El personaje más importante que tenemos en el Antiguo Egipto, el faraón. Antes del Reino Nuevo, no era el faraón, era el rey, ¿vale? Era un gobernante, además era un dios viviente y en los momentos en los que no se consideraba un dios, pues era un mediador entre los dioses y los hombres. Era el que garantizaba el orden cósmico. La única misión del faraón era mantener la Ma'at. Eso que hemos dicho ya 3 o 4 veces, que es mantener el equilibrio del orden frente al caos, pues esa era su principal misión. Si se mantenía la Ma'at, quería decir que todo estaba en orden, que todo era paz y que todo era prosperidad. Y él tenía el poder religioso, como he dicho, el político, el militar, todos los poderes. Ahí vemos algunas fotografías de faraones importantes. Estas están todas sacadas del Museo del Cairo de toda la vida, que es el que a mí me gusta, por mucho que esté nuevo y que vayamos a verlo, pero a mí el que me gusta es el antiguo, que tiene unas piezas impresionantes. Vemos arriba del todo al rey Kefren, después vemos ahí abajo, el primero a Micerino en su tríada, la reina Hatshepsut, el faraón Ajenatón, mi favorito, el más malote pero el que más me gustaba. Respecto a la religión, los egipcios tenían muchísimos dioses, o sea, casi tantos dioses como pueblos o como unidades casi familiares, porque tenían los dioses más importantes, que son los que vemos aquí: Horus, Set, Thoth, Nun, Hathor, Ra, Amón, Anubi, Osiris, Isis, Set, Nephthys, muchísimos. Pero además hacían sincretismo entre ellos, por ejemplo, de Amón y Ra surgía otro dios nuevo que era Amón-Ra, o incluso en cada ciudad se llamaban de una forma, incluso en cada familia podían tener su propia advocación. Hay algunos estudiosos que dicen que no era una religión politeísta propiamente dicha, que pudo ser una religión enoteísta, que tuviera un dios principal y luego unos dioses secundarios, porque también imaginamos que si dentro de 3 o 4 mil años hay unas excavaciones aquí y empiezan a sacar iglesias, dicen, los cristianos de esta época eran politeístas, porque salen un montón de imágenes, ¿vale?, con distintas vocaciones, la Virgen del tal, la Virgen del cual, San este, San el otro, y entonces son muchísimas vocaciones de la misma persona, del mismo personaje o de distintos santos. Entonces ahí hay algunos investigadores que están viendo a ver si es politeísmo o enoteísmo. Por ahora está aceptado el politeísmo. Era una religión muy simbólica, muy flexible y lo principal era la Ma'at.
Los dioses tenían cuerpo de humanos, las cabezas eran de humanos o de animales, excepto el que veis arriba del todo, que es un sol con unas manitas y una llavecita, que es el dios Atón, que ya lo veremos también ahora cuando veamos unas imágenes de Amarna. Y bueno, y la muerte como transformación. Ellos pensaban, igual que prácticamente todas las religiones a lo largo de la historia, desde la prehistoria, que cuando, como dice en la película de la momia, que la muerte no es el final. Todas las civilizaciones han creído que siempre ha habido, en todas las religiones, vida después de la vida. Incluso en la prehistoria dejaban unos pequeños ajuares funerarios en homenaje a los difuntos, en previsión de que pudieran llevarlo al más allá. Pues esto los egipcios lo llevan a otro nivel. Lo llevan a otro nivel porque ellos viven para la muerte. Ellos viven preparándose para la muerte. Quieren ser justos para que luego en el juicio de Osiris pues, puedan ir a los campos de Yaru, que era el cielo suyo. Para eso era muy importante preservar el cuerpo y es en el momento que nace la momificación. La momificación es un proceso por el cual se reseca el cuerpo, es como hacer un jamón, aunque esté mal la comparación, se reseca con sal. Oye, que un jamón es una momia, no os riáis, es una momia de patas de cerdo, lo que pasa es que no la comemos. Pero cogían el cuerpo, lo vaciaban de todas las vísceras, lo limpiaban muy bien, lo rellenaban, lo desecaban 70 días, con un montón de ritos, de rituales, de oraciones, y lo preservaban y lo metían en la tumba. Y eran unos ritos muy cargados de significado, y esto era para que pudieran tener su propio cuerpo en el más allá. Además, estas tumbas las llenaban de ajuares funerarios. ¿Esos ajuares funerarios para qué eran? Para que el rey disfrutara, o el difunto, si era otro que fuera rico, claro, los pobres no se podían permitir eso, para que disfrutaran de sus cosas con todo el lujo posible en el futuro. Incluso metían unas estatuillas que se llamaban los susheptis, para que fueran los que hicieran su trabajo en el más allá y tuvieran sus propios servidores. Ahí vemos la tumba de Tutankamón. Esta es una tumba que en ningún viaje se ve como dentro del viaje. Es una tumba que sí o sí, quien la quiera ver la tiene que sacar aparte. ¿Merece la pena? A ver, a mí me merecía mucho la pena porque quería ver la tumba y quería ver la momia. Sin embargo, la tumba, la veis, si veis la fotografía donde está la momia, detrás está prácticamente sin decoración, sin nada, y solamente una sala está decorada, y eso ya lo que quiera ver cada uno. No tiene mucho decorado, pero sin embargo pues es una tumba muy simbólica, no porque fuera un faraón importante ni un gran faraón, sino porque es una de las pocas que se ha encontrado los ajuares funerarios prácticamente intactos. Entonces tenemos muchísima información de la vida y de la historia de Egipto gracias a esto. De eso, si a alguien le interesa esto, y no estuvo en la conferencia que di sobre Tutankamón y el descubrimiento de la tumba, que fue en 2022, que era el centenario, está colgado en mi canal. Mi canal se llama Egiptología para Todos, ¿no? Le he cambiado el nombre. No me lo cambio de vez en cuando. Bueno, ya lo escribiré. Bueno, vamos a pasar ahora a cómo se estructuraba la sociedad. Esto es como una introducción, ¿vale? Para ponernos en mucha información. La he intentado hacer de la forma más sencilla posible porque para que nos situemos, ¿no?, en qué tipo de civilización estamos. Una civilización jerárquica, como todas, por muy modernas que sean. En la cúspide tenemos al faraón y por supuesto su familia y sus allegados. Tenemos ahí los grandes, los nobles, los grandes escribas, por ejemplo. ¿Veis? Que están en el tercer escalón. Los escribas eran muy importantes también porque eran los que preservaban la palabra, y para los egipcios la palabra es la vida. Lo que se escribe y lo que se dibuja ha ocurrido, pasa y va a pasar, ¿vale? Es como la magia de la palabra, ¿no? Que eso también lo hemos visto en la religión cristiana. Hay una parte que dice y el verbo se hizo carne, ¿no? La palabra se hizo realidad, porque los egipcios pensaban lo mismo, que la palabra, sobre todo si era escrita, pues cobraba vida, en las imágenes mucho más. En la parte de abajo del todo tenemos los campesinos, los artesanos, los pescadores, todos los soldaditos de a pie. Lo que no encontramos son esclavos. Por mucho que nos hayan enseñado las películas como Tierra de Faraones, que las pirámides las construyeron esclavos, está ya más que demostrado que no existían los esclavos en Egipto. Existían una especie de siervos, pero siervos que eran libres y se les pagaba, ¿vale? Aprovechando que he dicho lo de Tierra de Faraones,
Ya intentaré estar en contacto con todos vosotros porque estoy preparando la siguiente conferencia, que es sobre el antiguo Egipto en el cine. Entonces va a estar muy bien porque va a tener pequeños sketches de películas dedicadas a esto y bueno, hablando un poco de qué tiene de verdad, qué no, estas cosillas. Y para ellos el vivir bien era prepararse para la eternidad, o sea, ser una persona justa y guardar muchas cosas y poderte pagar una tumba y siempre para poder conseguir la eternidad. Lo que he dicho, la palabra escrita es que era mágica, la escritura. Para ellos no era solamente una forma de tener un control de algo o cosas escritas o novelas, sino que era un acto sagrado, ¿vale? La escritura era un acto sagrado. Por eso se llama jeroglífico, viene de hieroglifos, que significa escritura sagrada. Pues los jeroglíficos eran unas imágenes que estaban llenas de un poder simbólico. Si nosotros vemos los signos jeroglíficos que se ven aquí en el primer panel, que aquí tenemos algún compañero que ya sabe leer jeroglífico, que me consta, vemos que hay muchísimos signos. A ver, es un tipo de escritura en la que un signo te puede significar una letra, otro dos letras, otro tres letras, otro un determinativo, otro una palabra completa, otro... Entonces, es un estudio bastante complicado, pero bueno, se ha hecho. Existieron otras escrituras mucho más funcionales, como era la hierática y la demótica. La hierática es como si cogemos y en vez de dibujar el pajarito perfecto en el jeroglífico, lo estiramos un poco y lo hacemos un poquito símbolo. Hacemos nada más lo de fuera, así un poquito. Y la demótica es ya muy parecida, no es parecida en letras, pero para que os hagáis una idea al estilo de la árabe, ¿no? Y para ellos escribir significaba pues, vencer al olvido y a la muerte. Lo que se quedaba escrito, y sobre todo si era en piedra, estaba para siempre. Ahí tenéis también, que luego lo enseñaré cuando lleguemos a ese templo, el segundo panel de escritura. Eso es un muro, un trozo de un muro del templo de Filé, ¿vale? Que es un templo tolemaico, ya uno de los últimos templos egipcios. Cuando se cerró ese templo se dejó de leer y escribir jeroglíficos, hasta que ya Champollion pues, descifró la escritura jeroglífica. Durante muchos siglos no se ha sabido qué ponían esos dibujitos y se han hecho unas traducciones para verlas, ¿eh? Y es la última inscripción jeroglífica de la historia, ¿vale? La última que nos queda, y es como una súplica al dios Mandulis, que era el dios que estaba en esa época. Voy a ver cómo vamos de hora. Bien. Y bueno, ya vamos llegando a lo que más nos interesa, que es el arte, que el arte es un lenguaje de lo eterno. A ver, el arte, los egipcios no hacían las cosas porque sí. Nosotros lo llamamos arte porque lo estamos viendo con una mentalidad del siglo ya XXI. Pero los egipcios no hacían nada porque sí, esto era todo por un provecho, un beneficio, un simbolismo. Ellos lo que querían era permanecer, que todo permaneciera tal y como está para siempre y eternamente. Ellos no querían innovar, ellos lo que querían era pues, permanecer. Su objetivo era transmitir el orden, el poder y la estabilidad. A ver, ¿cómo tú puedes transmitir tu poder? Pues haciendo como hizo Ramsés II en Abu Simbel, ese templo brutal que cuando tú vienes del río, bueno, del lago, vienes del lago y lo primero que te encuentras, si vienes de la parte de Nubia, de África, lo primero que te encuentras es ese templaco con esos pedazos de figuras que son colosos. Es impresionante, tú dices, es poderoso. Entonces, para todo esto también lo utilizaban. Y lo que he dicho, lo representado adquiría realidad, el arte era magia. Ahí vemos una imagen primero del dios Horus en el templo de Edfu, que es el templo de Horus. Después la otra imagen es del templo de la reina Hatshepsut, una mesa de ofrendas para el dios Anubis, y luego las famosas ocas. Pero todo era por algo, ¿vale? La mesa de ofrenda era pues, para hacerle una ofrenda eterna al dios Anubis. Si se quedaba ahí pintado no tenías que estar llevando la ofrenda cada 2 por 3, la ofrenda la tenía ahí para siempre. Y ya empezamos de lleno. Vamos a empezar por el norte, cerca ya de donde está, bueno, está un poquito más para abajo, pero bueno, cerca de donde está el delta del Nilo. Y empezamos por Menfis. Menfis es la capital, una de las capitales más antiguas de Egipto. Fue la primera que se supone que crearon o el rey Narmer o el rey Menes, por eso se llama Menfis, ciudad de Menes, de las primeras que hicieron. Era el centro administrativo, político y religioso del reino, de la primera dinastía y del reino antiguo. Como todas las ciudades están protegidas por un dios, esta estaba protegida por el dios Ptah. El dios Ptah es un dios creador,
Es un Dios creador por medio de la palabra. Él por medio de la palabra creó al ser humano. Lo del verbo se hizo carne, pues aquí igual, la palabra de Ta se hizo humano. Y esta ciudad era la puerta simbólica a la eternidad faraónica, la puerta al más allá, para ellos. Vemos ahí dos imágenes, de lo que queda ahí es un museo así al aire libre, porque lo que quedan son 4 restos. Mucha de la ciudad de Menfis está todavía sin excavar. Y lo primero que vemos es una esfinge que pertenece casi con seguridad a la reina Hatshepsut, aunque no tiene ninguna inscripción. Voy a beber agua. Uy, me he dado cuenta que me han puesto un micro, ¿me escucháis bien? Sí. Entonces no lo cojo. Me acabo de dar cuenta que está. Mira que me lo ha dicho. Bueno, y esa es la reina Hatshepsut. Y el que vemos al lado, pues el gran Ramsés II. Esto es una estatua, fijaros lo que se ve al fondo, unas cositas oscuritas son personas. O sea, es impresionante. Si vierais, cuando te pones a mirar los detalles de ese cinturón, de esos pliegues, es que el arte egipcio es impresionante. Después otra de las ciudades que está por ahí también en la zona del norte, vamos, siempre digo del Cairo hacia el norte, Saqqara. Saqqara es una ciudad funeraria, ¿vale? Es una ciudad funeraria donde se encuentra todo el complejo del rey Zoser. En él está la pirámide escalonada. Esta pirámide escalonada ha sido como un experimento. Primero hicieron como una mastaba, que sería como la planta baja, ¿vale? Una mastaba que tiene así forma de banco, que sería como la planta baja de esta pirámide, y empezaron a decir, pues yo la quiero más grande, la ampliaron por aquí, la ampliaron para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y resultó esto. No la recubrieron con nada, está así tal y como la hicieron. Es el primer gran monumento de piedra de la historia. Y es un conjunto funerario, no solamente la pirámide, están los templos funerarios, está la zona donde el faraón tenía que correr para renovarse, porque a los 30 años de reinado, ya tuvo que estaría el pobre, pues tenía que correr para demostrar que todavía estaba bien, entonces era como su renovación, ¿no? Y esto fue el inicio de la arquitectura monumental egipcia. Bueno, por supuesto, fue obra del arquitecto Imhotep, no el Imhotep de la momia, pero es Imhotep, que nos suena ya el nombre. Y bueno, ya aquí tenemos las pirámides de Giza. Dice pirámides y enigmas, siempre ha sido muy enigmática, sobre todo cuando han llegado pues personas que se creen todo lo que ven en las redes sociales y no leen más allá, no leen cosas más científicas o más serias, y te dicen, pues yo no sé, yo creo que eso lo construyeron los extraterrestres. Porque claro, eso tan grande, ahora, porque creo que ahora es que somos más torpes, porque es que eso lo hicieron demostrado, por supuesto que lo hicieron los antiguos egipcios, porque se ha descubierto una ciudad de los trabajadores, donde vivían todo tipo de oficios, un cementerio de los trabajadores, y eran egipcios, no eran verdes, ni tenían antenitas ni nada. Las pirámides que vemos en Giza, pues aparte de las pequeñitas, vemos las pirámides de Keops, de Kefren y de Micerino, de esos 3 reyes. Eran unos monumentos concebidos para la eternidad. Para ellos no solamente eran una tumba, sino era eso, una forma de tocar el cielo, era como una escalera hacia el cielo. Tenía esa forma porque era la escalera hacia el cielo. Se hizo a partir de ver la pirámide de Saqqara, pues, y recubrir sus paredes, ¿vale? Estas paredes estaban recubiertas de una piedra blanca procedente de Tura, que era una zona de Egipto, un tipo de piedra blanca que al estar muy pulida, pues cuando reflejaba el sol, imaginaron eso, hacía y se veía como si fuera una pirámide de oro, una pirámide impresionante. Bueno, y al lado tenemos justamente la esfinge. Creemos que es del rey Kefren, aunque bueno, todavía hay por ahí algunos egiptólogos que dicen que puede que no sea. En Egipto casi todos son, aunque haya muchas cosas que haya certeza, pero hay muchísimas hipótesis todavía y muchas cosas que pueden cambiar la historia. Esta esfinge tiene cabeza humana y tiene el cuerpo de león. Y nada, es un personaje enigmático durante mucho tiempo. Y ahí veis que no tiene nariz. Hicieron práctica de tirones. Y ahora pasamos a otro sitio que está ya justamente al lado del Cairo. Ahí al fondo veis unos edificios que eso es el Cairo. A mí cuando llegué la primera vez a Egipto, que fue en 2004,
y yo entré con el autobús, entré al Cairo y me vi, que miré aquí estaban las pirámides y me vi aquí, había unos edificios negros como los indios, me quedé, digo, qué decepción. Claro, tú luego vas a ver las pirámides desde otro punto de vista, que no tiene nada que ver, que es ese punto de vista que tienes ahí, ¿no? O incluso desde un mirador, que las ves todas juntas. Yo vi aquello y claro, al principio te choca y dices, pues no es lo que yo pensaba. Y ves incluso el Cairo y dices, madre mía, qué ciudad tan sucia. A ver, no es que sea sucia, que sí lo es un poco, pero es sobre todo porque los edificios también están sin terminar. Están sin terminar, nos decía el guía en uno de los viajes, que por motivos sobre todo de dinero. No que no tuvieran dinero para terminarlo, sino que si tú no terminabas la obra, pues ya era una casa. Así es una obra, tienen eternamente una obra. Entonces la ciudad es gris y excepto toda la parte monumental, toda la parte de viviendas y todo, pues es bastante gris, bastante fea. Y la zona del Nilo que pasa por el Cairo, había algunos tramos en los que se veía más basura que agua, que no veías el agua, algunos tramos. Pero luego tienes otras zonas donde ves un Nilo precioso, maravilloso, en toda la parte que hace el crucero, o la parte de Luxor, o la parte de ya cuando van llegando a Nubia, a Asuán, que es una maravilla. O sea, eso es ese trocito nada más, ¿vale? Esta es la principal ciudad, Heliópolis, es la ciudad del sol, como veis el nombre griego, Heliópolis. Es el principal centro de culto al sol, donde se adoraba a Ra-Atum. Ra siempre ha sido el dios del sol, Atum un dios creador, pues ya lo unen, Ra-Atum, ya tienen otro dios nuevo. Desarrollan una teología y eso es el lugar donde se supone que nació el mundo. Los egipcios tienen 4 cosmogonías, 4 formas distintas, depende de la ciudad, depende del lugar, tienen 4 formas distintas de cómo fue la creación del mundo. Pues esta es aquí fue la creación heliopolitana. Tuvo muchísima influencia en todo Egipto. Aquí no estamos, esto es foto de Wikipedia. Yo estaré. Después tenemos en el delta también, lo que es ya en el norte de Egipto, donde va a desembocar el río, una ciudad que seguro que aquí hay un montón de frikis de Indiana Jones, porque a los que nos gusta la egiptología nos suele encantar Indiana Jones. En la primera película pues se desarrolla en Tanis, cuando van en busca del arca perdida. En Tanis. Y esta es una de las ciudades que está en el delta, que es muy poco conocida, ya es del Egipto tardío, de la época ya última, ya casi con Alejandro Magno, ya medio griega. Y lo que tiene que estar muy interesante es que tiene muchos restos arqueológicos, aunque no tienen sí grandes templos ni nada, muchos restos arqueológicos, y además tiene unos tesoros que encontraron impresionantes. Esos tesoros son los que ahora sustituyen al tesoro de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo, en el Antiguo. Tengo que decir, porque allí hay un grupito de gente de los que se vienen a Egipto, que se visita el Museo Antiguo y el Museo Nuevo. Entonces se verá, igual que se ve cualquiera que vaya ahí de viaje próximamente, o si os apuntáis dentro de 2 años, que voy a hacer otro, si Dios quiere, vamos a visitar, cuando tú visitas el Museo Antiguo del Cairo, ese es el que tú entras y te huele a humedad, huele antiguo, tiene esa luz tamizada, no sé, a mí me gusta muchísimo más. Hay un caos, están las figuras, ahora la irán a ordenar mucho más porque han quedado menos, hasta que empiecen a excavar los fondos del museo y a sacar lo que hay ahí. Pero ese museo es una maravilla. Pues ahí es donde han puesto los tesoros de Tanis. Por ejemplo, está el tesoro de plata de Susanes I, el de Sheshonq también está expuesto, y bueno, los tesoros de Tanis, impresionantes. Bueno, dice aquí la fe en la eternidad seguía plenamente viva, a pesar de que ya el Egipto tardío, ellos seguían creyendo en el más allá y seguían creyendo en la eternidad. Ahora llegamos al Cairo. En el Cairo tenemos 2 cosas. Una, como he dicho, esas casas que en un viaje normal no se visitan, como no sea, que tú te pierdas. Yo en 2004 nos perdimos viendo las calles del Cairo y ves todo esto. Y otra es lo que es la ciudad monumental. En la ciudad monumental, esta ciudad dice que está levantada sobre capas milenarias de historia. Ya sabemos que un templo, por ejemplo, siempre hay a lo mejor un altarcito prehistórico y sobre él llega una civilización siguiente y hace un templito, llega la siguiente y construye encima, porque se supone que son lugares que ya están como sacralizados. Entonces, pues el Cairo, como todo surge casi siempre en todas las civilizaciones, alrededor de las religiones, de los templos, todo esto, pues está sobre muchísimas capas de historia. Hay una convivencia entre el pasado y el presente,
porque ves por un lado pues restos arqueológicos faraónicos, por otro lado veis ahí como si me hubiera ordenado, veis ahí pues monumentos también del Egipto medieval, veis también abajo la fotito de la ciudad del Cairo, que es así de gris, y del museo antiguo. En él se mezclan museos, obeliscos, restos faraónicos de todo tipo. La gente, la verdad, tanto en el Cairo como en el resto de Egipto son muy amables, sobre todo con los turistas, es que somos los que le damos de comer, porque aquí no hay nada más. Entonces son muy amables, aparte de que el carácter egipcio es muy mediterráneo, no es el carácter árabe, ellos te dicen que ellos no son árabes, que ellos son egipcios. Entonces no es el carácter puramente árabe, sino que tienen, no sé, tienen un carácter diferente. Además te hablan allí del minuto egipcio. Yo cada vez que alguien veo que llega tarde o que tarda mucho en hacer algo, digo, ya estamos con el minuto egipcio. Que dura lo que Dios quiere que dure. Después en el Egipto Medio, toda esta parte, tanto Beni Hasan como Amarna, que es la siguiente, no la he visitado, pienso hacerlo en viajes posteriores porque es que la verdad merece la pena. Esto es una necrópolis del Reino Medio, está en el Medio Egipto, es decir, ya más abajo del Cairo, pero antes de llegar al Luxor. Solamente hay tumbas, las tumbas de nomarcas y altos funcionarios. A ver, los nomarcas eran esas personas, como ahora podemos tener, salvando las distancias, pero para hacernos una idea de lo que eran como gobernantes de pequeños territorios dentro de Egipto. Lo que ahora serían los presidentes de las autonomías, por así decirlo, que todo depende de un poder central, pero cada uno pues lleva su propia autonomía. Tienen unas pinturas impresionantes, con escenas de caza, escenas de guerra. No he podido poner más cosas, me hubiera encantado poner muchas más fotos de todas estas cosas para que viera la escena, para que viera esto, pero es que no así todo es 50 diapositivas. Es que como pienso seguir haciendo muchas actividades, que al final os contaré por qué vamos a seguir haciendo más actividades, pues ya se retomarán muchas cosas. Y estas pinturas lo que nos reflejan es una sociedad perfectamente organizada, perfectamente activa, con muchísimas actividades, y siempre es verdad que en el antiguo Egipto había una organización impresionante. Si no hubiera habido esa organización, no pueden hacer los monumentos que hicieron, porque imaginaros para hacer una pirámide y trasladar esos bloques de tantas toneladas y llevar para adelante todas esas cuadrillas de hombres, y además que hubiera una ciudad al lado en la que estuvieran preparando las comidas, los médicos, los colegios, no sé, es que todo es un engranaje impresionante, que yo creo que ni en la actualidad hay un engranaje así en la sociedad. Se nota que soy fan, ¿eh? Después llegamos también en el Egipto Medio a Amarna. Amarna es la ciudad de Atón, la ciudad del sol. Hubo una época que sobre eso también di una conferencia aquí, y está también colgada en mi canal de YouTube sobre la época de Amarna y toda la historia de Ajenatón, Tutankamón y eso, así que no me puedo extender mucho. Ajenatón era un rey que de pronto decidió que el dios era el sol y que existía un solo dios, que era el sol, y entonces de un plumazo cerró los templos, proclamó a ese dios como único y prohibió el culto a los demás dioses. Realmente no sabemos bien si eso fue porque realmente este hombre tuviera tanta fe, o que viera que los templos del dios Amón, que eran los templos que había en Egipto, eran tan poderosos que ya mandaban incluso más que el faraón. Y pudo ser un zasca a los templos, decir, aquí mando yo, ahora voy a poner el dios que yo quiero, Amón está prohibido, cerramos los templos y se acabó, y os veis todo al paro. Entonces no sabemos si fue por eso. Hizo una revolución religiosa, como he dicho, muy importante, y creó una ciudad, la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón. ¿Por qué creó esa ciudad de Atón? Pues mirad, si os dais cuenta aquí, se ve como un horizonte, ¿vale? Y aquí hay un cortadillo, ¿no?, en la montaña. Bueno, pues por aquí, al amanecer, es la zona exacta por la que sale el sol. Él vio que desde esa zona se veía la salida del sol, que era la salida de ese dios, y que era tan espectacular que dijo, aquí hago mi ciudad. Eso está en medio del desierto. Donde tenía el río que pasaba cerca,
pero eso tuvo que llevar ahí agua. Imaginaros las infraestructuras, ¿no? La ciudad es impresionante. Hay una página en internet que es sobre el proyecto de la Marna, que ahí se pueden ver las reconstrucciones de casas, de la ciudad, de todo, impresionante. Era un urbanismo muy abierto, muy novedoso, muy abierto al sol, claro, allí hacía mucho calor, la vida en los patios, en la calle, y además los templos completamente abiertos, porque en los otros templos, como ahora después veremos, los dioses estaban como más encerraditos, más solo para el rey y para los grandes sacerdotes, pero aquí el dios era para todo el pueblo, porque es que nada más que nace está ahí, y además veían que es que el sol era la base de la vida, junto con el agua, que para ellos era tan importante. Entonces era muy abierto todos los templos y estaba lleno de miles de altares en los que había que dejar ofrendas. Pero imaginaros vosotros lo que es para una población que tiene una agricultura ahí en medio del desierto con todo su trabajo y todo, y luego dejar ofrendas de pan, de verdura, de fruta y todo allí, a que el Dios lo disfrutara. O sea, imaginaros allí todos miles de altares, gente pasando hambre. Murió mucha gente construyendo, sobre todo muchos niños, construyendo esta ciudad. Os digo que es mi ídolo, pero mirad, es un ídolo malo, ¿qué le vamos a hacer? Murieron incluso muchos niños, se han encontrado a la gente con los huesos descalcificados, con muchas roturas, las espaldas hechas polvo, pero bueno, fue un experimento. Un experimento, tampoco se sabe a ciencia cierta si Akenatón se fue allí huyendo de los sacerdotes de Amón, o porque el sol nacía por ahí, o porque hubo una epidemia de peste en esa época en el Próximo Oriente, y murió muchísima gente, la población se diezmó un montón. De hecho, varias hijas suyas murieron de esa peste, que también de la conferencia de la época de Amarna, pues está incluso en los podcasts que tengo. Los podcasts míos están en Spotify, que se llama El Rincón de la Escriba, ¿vale? Y ahí hay podcasts sobre todo también sobre las hijas de este hombre, de Akenatón. Y bueno, una vez que murió, imaginaros lo a gusto que estaba allí la gente, que una vez que murió salieron todos por allí por patas, se llevaron lo que pudieron y dejaron la ciudad completamente abandonada y destruida. Yo creo que la reventaron antes de irse. Eso es lo que queda y poquito más. Pero yo tengo mucha ilusión de ir a ver esa columna, esta, precisamente esa. Después, cuando vamos llegando a lo que es ya el Alto Egipto, a lo que es la zona más de Tebas, pasamos por una ciudad que se llama Abidos. Abidos es la ciudad sagrada de Osiris. Y vemos ahí el templo funerario de Seti I. Seti I, ¿quién era? Pues era un rey importantísimo del Reino Nuevo. Fue el padre de Ramsés II. Pero vamos, él ya de por sí tenía importancia por él mismo. Tenemos ahí ese templo maravilloso, justamente al lado, que se ve como una pequeña edificación por ahí, por esa zona, tenemos también la tumba de Osiris. Osiris era muy importante en esta ciudad y bueno, en general en el antiguo Egipto. Era un dios que su hermano Set, que se llevaba muy mal con él y le tenía muchísima envidia, se lo carga. A mí es que me suena mucho todas estas historias, también como la de Caín y Abel. Hay muchas similitudes entre todas las historias, quien lo tenga por historias religiosas, por leyendas, o cada uno por lo que lo tenga, pero hay muchos paralelismos. Pues este Set cogió a su hermano, lo mató y no contento con ello, lo partió en trocitos y lo llevó a todos los puntos de Egipto. Su mujer Isis, muerta de pena, se fue, buscó, era dios de Isis la maga, era una bruja, una maga, él juntó todos los pedazos, menos uno, y lo volvió a formar. Entonces, pero él ya había muerto, con lo cual se quedaba en el inframundo y fue el dios de la momificación. Bueno, pues estaba dedicado a él. Este templo tan interesante está aquí gracias a una mujer que, aunque no venga aquí y aunque más pronto que tarde, cuando se pueda, alguien de la asociación preparará una conferencia sobre esta mujer, se trata de Seti Dorothy Eri, que yo la admiro muchísimo, y es una mujer que, bueno, que soñaba con temas de reencarnación, que había estado con Seti I, que tal. Adivinó dónde estaban muchas cosas que ningún arqueólogo había encontrado nunca. Decía, esto está en tal sitio, excavaban, ahí estaba, esto estaba aquí, excavaban. Y fue la que se encargó también de dedicar toda su vida entera a la reconstrucción de este templo. No era egiptóloga, no tenía estudios de egiptología, pero sí se había arrimado a muy buenos egiptólogos de los que había aprendido un montón, y además fue autodidacta y magnífica. Se llamaba Seti
por la madre de Seti, en árabe. Y ella está enterrada aquí en Abidos. Yo visité Abidos en el 2004 porque no es un templo que esté en los circuitos de los viajes. Lo puedes pedir aparte, ampliar el viaje y esto, pero tengo que volver porque quiero ver la tumba de Seti, vamos a ir a hacer un homenaje. También creo que tengo un podcast sobre Seti muy interesante. Y aquí vemos dentro del templo de Abidos, a ver, voy a ver cómo voy de tiempo. Bien. Dentro del templo de Abidos, que tenemos la lista real. Esto es una lista, se ve más clara en el ordenador que ahí, pero si veis aquí, está llena de cartuchos. Son cartuchos reales. Esos son nombres de reyes, ¿vale? Nombres de reyes y de faraones. Ahí están todos los reyes, menos la mayoría del primer periodo intermedio, del segundo periodo intermedio. Falta la reina, bueno, porque eso eran como, los consideraban reyezuelos, ¿no? Gente que había estado un rey aquí, otro aquí, y habían coincidido dos en la misma dinastía. Total, la reina Hatshepsut, porque era una mujer, y aunque en Egipto, la que estuviste en mi conferencia de la mujer en Antiguo Egipto, también está colgada en YouTube, en Egipto la mujer pues tenía, en comparación con lo que tienen ahora, sobre todo en el mundo árabe, era una mujer pues, con muchos derechos, con muchísimas libertades, con posesiones y todo, pero así todo ya eso de ser rey era otra cosa. Pues tampoco está Hatshepsut y tampoco está toda la línea de Ajenatón, el faraón hereje, Ajenatón, Tutankamón, Ay, Horemheb, esos no están tampoco. Y no sabemos quién debe decidir, ¿no? Quién debe estar y quién no. Pero bueno, para eso están los egiptólogos, los investigadores, bueno, Semenjare, que tampoco lo he nombrado, que es un rey que no sabemos realmente si es un rey como tal, o fue la propia Nefertiti. Eso está también en la conferencia de Amarna. Y pasamos a otro templo, un templo de la diosa Hathor, la diosa del amor, de la belleza, de la danza. Es la diosa de unas cuantas que hay aquí, porque aquí hay un grupo de bailarinas de Namaravis también, que es la otra asociación que patrocina o que colabora con la conferencia, con que estemos aquí, pues es el templo de Dendera. Fijaros qué maravilla, mirad esos capiteles de las columnas, que es que son las cabezas de la diosa Hathor. Y lo más bonito es que esos capiteles son a cuatro caras, que lo mires donde lo mires, vas viendo la cabeza de la diosa. Es un templo tolemaico, es decir, de la época ya de los Ptolomeos, ya poco antes de que terminara la civilización egipcia. Está muy bien conservado, también está fuera de los circuitos normales. Eso lo visité porque fuimos expresamente allí. Pero la verdad es una maravilla, tiene una cintura muy bien conservada y ahí lo veis y a lo mejor dices, bueno, no es para tanto. En lo de la puerta, eso blanquillo que se ve es una persona, ¿eh? Es que visto así tú dices, bueno, vale, es grande, pero si piensas que en el puntito va una persona, imaginaros, ¿no? Esos capiteles, que los capiteles son como dos o tres personas, una encima de otra. Una de las cosas más interesantes que hay en este templo son todos los restos que hay de tipo astronómico, astrológico, y tenemos lo más importante que es este techo, que es el zodíaco de Dendera. Se puede ver la réplica, porque el original está en el Museo del Louvre. Si alguna vez vais a París, pues buscarlo en el Museo del Louvre, allí está el techo original. Y es un techo que aquí en medio de lo que veis de ahí yo creo que es una cosa negra. Pero de verdad que si alguien tiene interés, yo le paso la presentación para que pueda ver bien las imágenes. Es un techo astronómico en el que se ve, por ejemplo, se ve Tauro, se ve el zodíaco tal y como lo conocemos hoy, se ve la división del cielo, se ven estrellas, es impresionante. Ha perdido el color original, debía ser una maravilla, era un tono azul muy fuerte, con los dibujos en dorado, todo, es una maravilla. Yo tengo una recreación de pantalla del otro ordenador y es preciosísimo, de verdad. Si lo podéis buscar, el zodíaco de Dendera, buscarlo porque es la recreación preciosa. Perdona un momentito. Perdona. No, es que has dicho, eso, el original es que está en el Museo del Louvre. En el Museo del Louvre. Entonces lo que hay allí, que es Una réplica. una copia que han puesto. Sí, una réplica. Eso lo No sé, pues mira que tú no sepas una cosa de esa, o Antonio. Es que es un erudito de la egiptología. Es de otro grupo que hay en Málaga también dedicado al Antiguo Egipto y que en el futuro ya veré. Llegamos ya al templo de Luxor. Luxor es el nombre de la ciudad de Luxor, que era la antigua Tebas. En la antigua Tebas,
Fijaros si hemos visto monumentos y si hemos visto cosas. Lo que hay aquí ya es brutal. Aquí vamos a ver 4 o 5, porque entre otras cosas tenemos que desalojar esto, bueno, todavía queda un rato, y después tenemos otra, bueno, ya lo diré. Pero la ciudad de Tebas es impresionante. De hecho, yo quiero realizar un viaje que sea exclusivamente en la ciudad de Tebas para ver todos esos monumentos que hay, ver todas esas necrópolis, hacer un viaje en globo por encima de las necrópolis, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Ya os informaré de todo eso para que os animéis a venir. Pues tenemos en primer lugar el templo de Luxor. El templo de Luxor fue construido por el faraón, ya es faraón, Amenhotep III, y fue ampliado por muchos otros faraones, como por ejemplo Ramsés II, que hizo también cosas ahí. Fueron muchos faraones. Tiene un trazado axial que va de lo humano a lo divino, es decir, tú entras por la puerta y llegas en línea recta, pasando por patios, por pórticos, por todo, llegas hasta el santuario, donde estaba el dios Amón. Y ¿cómo te explico a los demás? Al santuario donde estaba el dios Amón, y por eso dice que tiene un trazado axial. Va desde fuera, desde donde podía entrar todo el mundo, al patio, hasta donde solamente podía entrar el rey y el sumo sacerdote. La fachada, como veis, tiene unos obeliscos. ¿Dónde está el otro? En la Plaza de la Concordia, en París. En París hay mucho de Egipto. Si vais alguna vez a París, de verdad, el obelisco o el ver el Museo del Louvre es impresionante. Hay mucho Egipto fuera de Egipto, mucho. Hay mucho en Londres, hay mucho en el Vaticano, hay mucho en Berlín, hay opiniones para todos. Yo no voy a decir la mía, pero hay quien... Hay quien dice que es un expolio, que han dejado a Egipto sin nada, y hay quien dice pues que es la única forma de que se haya salvado todo eso. Entonces, pues ya está. No es robado, la mayoría de las piezas no son robadas, son regaladas o cambiadas por algo, por los gobiernos egipcios. Y pues ya está, aquí tenemos en Málaga digo yo, ojalá, en Madrid, el templo de Debod, que también fue un regalo egipcio, que ya veremos ahora por qué. Bueno, pues este templo de Luxor es como que pasas un umbral sagrado, entras de la calle a la sacralidad, y es un lugar muy importante de culto real y ceremonial. Quiere decir que se hacía el culto del rey y el culto al dios Amón. Fijaros las estatuas que hay en la cuenta, que son impresionantes. Esa soy yo. Ahí tenemos una vez que hemos pasado el patio porticado de Amenhotep III, que es simplemente un patio que tiene muchas columnas alrededor, que es también una maravilla, que tiene incluso, si miramos para arriba, una mezquita, que como el templo estaba todo cubierto de arena hasta más de la mitad, pues ahí de pronto hicieron una mezquita, un templito. Y cuando le quitaron toda la arena y lo redescubrieron, pues allí se quedó arriba, y allí sigue. Es muy interesante. Bueno, pues esta es la sala hipóstila, es decir, hipóstila significa de columnas, que está dedicada al faraón Amenhotep III. Y por esta sala de columnas, si seguimos andando, pasamos por otro patio también con columnas, todo esto cubierto, ¿vale? Esto no estaba así como está el sol, todo estaba cubierto, y el templo era cada vez, como todos los templos egipcios, el suelo cada vez iba más hacia arriba, el techo cada vez iba más hacia abajo, y se iba llegando como en embudo, ¿no? A la zona principal, al santuario donde estaba el dios, y donde todos los días, varias veces al día, los sacerdotes lo sacaban, lo limpiaban, lo vestían otra vez, que le cogían un trapillo porque era una estatua de piedra, y lo volvían a dejar en su sitio, lo cerraban, barrían las huellas, que eso sí se ve en algunas pelis, es verdad, y bueno, es una gozada, ¿no? Pasar por aquí entre las columnas. Después ahí vemos, enfrente de la puerta, es el pilono de entrada, la puerta que hemos visto antes. Veis que viniendo hacia aquí hay esfinges. Bueno, pues esos son 3 kilómetros de esfinges. Se acaban de abrir, hace muy poco. Se acaban de abrir, eso estaba cerrado, sin excavar, ya las han excavado, ya las han puesto en valor y se puede ir andando. Pero es que hay que tener ganas. El Luxor, que a finales de febrero va a hacer una temperatura máxima de 28-29 grados, imaginaros como encima te venga un día de los suyos de calor y tú tengas que hacer los 3 kilómetros andando por ahí. Bueno, pues eso lo hacían en procesión.
Y veréis vosotros cómo suena todo esto. Imaginaros la estatua del dios Amón, que iba pues en unas andas, ¿vale?, en forma de barca, que ponía la estatua del dios Amón, en el festival de Opet, que iba a ver a la diosa Mut, que era su esposa, y a su hijo Honsu, al templo de Karnak. Iba por esos 3 kilómetros en procesión, con música, quemando incienso, con rituales, cánticos. Es que es la base de la Semana Santa. Es que es igual, solamente que con otro tipo de culto, con otro tipo de figuras de religiones distintas. Pero aquí el pueblo lo que celebraba sobre todo era la renovación del orden cósmico. Es decir, se renueva el dios, se renueva el rey, se renueva todo, se renueva la Maá. Fijaros los relieves que hay, que guardan todavía la policromía. Ahí se ve más regular, que siempre al ampliar las fotos, mira que son de calidad, pero con la luz y eso pues se ve menos, pero se ve todavía que tienen algunos colorcitos, tienen su policromía. Son relieves que hay de ofrendas, de rituales, de procesiones, lo que decía la arquitectura pensada para transmitir solemnidad y permanencia, es decir, para lo que ellos querían escribir y ellos querían transmitir, que quedara ahí eternamente para siempre. Una unión entre el arte, la religión y la autoridad faraónica. Lo del arte es cosecha nuestra. Era un arte porque lo hacían artesanos y artistas y está muy artístico, muy bonito, pero como he dicho antes, los egipcios no veían el arte por el arte. Pues eso, la exaltación de la religión, como ya se hacía en el cristianismo en el periodo paleocristiano, de ser una Biblia en piedra, pues ellos hacían lo mismo, de sus creencias en piedra. Y la autoridad faraónica, porque había en muchos de los templos, estaba como la concepción del faraón que nacía de su madre y del dios Amón. Y bueno, es un templo que dice donde el tiempo parece detenido, es que allí es verdad que te metes y empiezas a mirarlo todo, no sabes para dónde mirar. Y aunque en un principio mira y te parece todo igual, bueno, vale, estoy lleno de dibujitos, mira otro, ese tiene cabeza de tal, pero luego te pones a verlo más y te empiezas a centrar un poquito más y si ves escenas, ¿no? Y si te la vas explicando mucho mejor. Aquí tenemos el otro templo. Cuando cogía esa calzada entera de la esfinge hasta llegar a este templo a los 3 kilómetros, llega aquí a este gran pilono de entrada, al complejo religioso más grande del antiguo Egipto, y yo diría que de la historia de la humanidad, salvando puede ser al Vaticano. Pero yo creo que es el más grande que se ha construido nunca. Fue construido y fue ampliado durante muchos siglos por muchos faraones, incluso ya de la época tardía, y tiene un montón de pilonos, de patios, de santuarios, aunque tiene también su eje axial, como todos, que entra y llega al santuario, pero va dejando capillas, vamos, imposible en una visita ver todo lo que hay. Y cada faraón deja su huella en piedra, es decir, todas sus construcciones. Seguimos y entramos a patios. Hay un par de patios, los patios ceremoniales. Esos perros yo no sé cómo sobreviven en Egipto, porque los turistas les dan de comer, pero con esos calores que hacen allí, sin una sombrita donde meterse ni agua, vamos, os lo digo de verdad. Bueno, pues los patios eran espacios muy abiertos para los rituales públicos. El pueblo ya no solamente podía entrar hasta los patios, ya no podía acceder hasta dentro del templo. Eso se dejaba ya para otra gente, para los sacerdotes, para los funcionarios más importantes. Tenían muchísimas columnas, unos muros gordísimos, anchísimos, todos llenos de inscripciones talladas en relieve, que escenarios del poder sagrado. ¿Qué hay más sagrado que la palabra? Como ya hemos dicho, pues la palabra, la imagen, ahí la tenemos. Era un teatro religioso, es decir, donde nosotros podíamos, o donde ellos podían ver todas sus creencias, todo lo que ellos creían y todo lo que sabían en sus paredes. Seguimos andando, entramos a la gran sala hipóstila. Esa no soy yo, ese es uno que pasaba por ahí, pero que me pareció curiosa la foto. Ahí no estáis viendo el ancho de las columnas, ahí estáis viendo menos de media columna. O sea, un grupo de personas dándose la mano, hace falta por lo menos 10 personas para rodear la columna. Eso es un bosque de piedra brutal, de verdad impresionante. Está lleno de relieve, se están recuperando ahora algunas de las pinturas. En este templo de Karnak está ahora trabajando también
una chica malagueña, que la conocemos también, le tenemos mucho cariño, relacionada con la egiptología en Málaga, que es Marina Esteves, que ya está también grabando por ahí, y que ya estudió Historia del Arte y se fue de excavadora a Egipto, que a ver si la puedo ver en el próximo viaje. Y tenemos un equipo español, tenemos equipos españoles por todos lados, ¿eh? Pues los relieves estos son esos faraones, sobre todo ante los dioses, haciendo ofrendas. Se ve en alguna parte lo que es un cartucho faraónico aquí, por ejemplo, con los nombres de un faraón, que se sabe que se está hablando de uno de los reyes de Egipto. Hay unos juegos de luces y sombras, aparte de que estuviera cubierto, hay unos juegos de luces y sombras que hacen que esos jeroglíficos se vean todavía más profundos y todavía más impresionantes, dando esa sensación de grandeza, que tú llegas allí y dices, Dios existe. Una maravilla, que era lo que ellos querían, ¿no? Y llegando al eje sagrado de Karnak, tenemos este recorrido desde la puerta, lo profano, lo humano, lo terrenal, hasta lo divino, hasta llegar al santuario. Alineado todo de obeliscos, hay obeliscos por todos lados, pilonos, estatuas. Y ese escarabajo que está ahí, que dice que si le das 3 vueltas te queda embarazada. ¡Mentira! Porque yo se las di. Así que es mentira, se las podéis dar. Ahora está de moda con que si le das 5 vueltas te va a tocar la lotería o algo. También mentira porque también se la he dado. O sea que este año, no sé, haré la maratón alrededor de... a ver qué es lo que me da. ¿Por qué no? Pero bueno, es un símbolo del escarabajo, Geper, que simboliza el sol naciente. Es un amuleto también muy interesante del Antiguo Egipto. Bueno, pues este templo está dedicado, como he dicho, a Amon-Ra y al faraón como mediador entre los mundos. No me quiero ir, ya estoy terminando, ¿vale?, de la exposición. Tenemos también al final del templo de Karnak el lago sagrado, que es donde los sacerdotes pues se lavarían, como hacían por lo menos en la Edad Media el Islam, las abluciones, ¿no? Purificarse antes de entrar a hacer los ritos. ¿Qué? Esto es fuera del templo, ¿ya? No, esto es dentro del templo, al final del templo. Sí, dentro del templo. Lo curioso es que ese agua esté ahí y no desciende el nivel freático. Y está ahí en medio. Tiene que tener algo debajo, claro, porque si no... Estos estaban usados sobre todo para los rituales de purificación y era un símbolo de la renovación. Al purificarte te renuevas. Algo curativo, algo maravilloso. Y también un símbolo de fertilidad. ¿Qué hay más importante que el agua, ¿no?, para la vida? Y el agua como reflejo del orden cósmico. No hay que ver más que la foto con ese reflejo. Sigue para allá, es grande eso. Podía ir por ahí en barquita y todo, ¿eh? Como he dicho, el escenario principal de la fiesta de Opet iban desde el templo de Luxor con el dios Amón en andas, lo dejaban unos días allí y luego hacían la procesión de vuelta. Y bueno, cada piedra dice proclama eternidad y autoridad, es decir, religión y poder. Vemos ahí no son esfinges, en sí son esfinges, pero de carneros, no son como las esfinges que hemos visto al principio de ese eje ceremonial. Y llegamos a la necrópolis de Tebas. La necrópolis de Tebas no es el Valle de los Reyes, y punto. En Tebas hay 8 necrópolis, que bueno, no hace falta, me he traído los nombres, pero tampoco es tan interesante. Me sé algunos, el Valle de la Reina, el Valle de los Reyes, el Asasif, el Kurna, hay 8, ¿vale?, en total. Y está en la orilla occidental del Nilo, al oeste. ¿Qué pasa? Que al oeste, en el occidente, siempre están todas las necrópolis. Y en el oriente es donde está la vida, donde vive la gente y donde están los templos. O sea que en una orilla del Nilo están la necrópolis y en otra los templos y la gente. Tiene también bastantes templos funerarios. Y seguramente esta es la entrada la foto está en la entrada del Valle de los Reyes. Esto no es una pirámide que crearon, sino una formación geológica. Probablemente esta formación geológica fue la que hiciera que los egipcios eligieran este lugar para hacer su necrópolis, porque ellos siempre se iban copiando un poco de todo lo sagrado anterior, que ya tienen la pirámide hecha, pues una para todos. Y llegamos a la zona donde están las tumbas reales. Vamos a ver nada más una tumba real del Valle de los Reyes, porque si no esto sería, es que da para otra conferencia a la necrópolis. También es un eje longitudinal, algunas entran recto y algunas hacen como un pequeño recodo, pero son las tumbas, tú vas bajando, y vas viendo salas a los lados, depende, de Tutankamón nada más que bajas un poquito y ves una sala y el almacén, un poco más. En otras vas viendo muchas cosas, vas viendo unas pinturas impresionantes. En todos los viajes siempre se visitan un par de tumbas de las más bonitas, de las más chulas.
Y son todas escenas, dice, del faraón al más allá. Y del libro de los muertos y otros libros sagrados, como el libro de Lamdua, el libro de las horas, de la vaca sagrada, el libro de la vaca celeste. Hay muchísimos libros, que esos libros ¿para qué sirven? Son como manuales de instrucciones para que cuando el difunto es enterrado sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que confesarse, los dioses lo ayudan a pasar ese inframundo y llegar a su paraíso, ¿no? Que los campos de Yarun, a llegar a la salvación. ¿Qué pasa si no llegaban a la salvación? Simplemente que no iban a ningún infierno, ningún sitio malo. Ellos se los comían un monstruo y se acabó, ¿vale? Que era la mit y ya está. Todo estaba al servicio de la resurrección, ¿vale? Y todo se quería llevar una vida justa para que cuando llegara ese juicio de Osiris y pesaran su corazón, el corazón no físico, pero su alma, con una pluma de la justicia, no pesara tanto la maldad del corazón. Entonces, si pesaba más, al monstruo. Si pesaba menos, había sido una persona pura, y nada, a los campos de Yarun a disfrutar de todo ese oro que le habían metido en las tumbas, entre otras cosas. De Tutankamón se encontró el tesoro intacto, la tumba fue descubierta en 1922 por Howard Carter, como ya he dicho antes, una riqueza impresionante. Creo que ya están expuestos casi los 5.000 objetos en el nuevo museo, 5.000 objetos que se encontraron. Y esto creó una fascinación moderna por el Egipto antiguo. A partir de 1922 empieza la egiptomanía. Todo el mundo quiere ir a Egipto, todo el mundo quiere estudiar Egipto y todo el mundo quiere visitar Egipto. Hasta nuestros días, porque es que es una fascinación que no decae. Cuanto más gente va, más gente se enamora de Egipto, y cuanto más sabes de Egipto, pues más quieres aprender y más bonito es. Y tenemos en Deir el-Bahari, que está también en esta necrópolis, el templo de la reina Hatshepsut, esta reina que he dicho que no voy a hablar de ella porque sería también interminable. Es un semiespeo, es decir, que está parte metido en la tierra y parte fuera, hecho a base de unas terrazas escalonadas que están metidas en el mismo paisaje. Fijaros que forma parte de eso. Y en la zona en la que están, Deir el-Bahari, es como, tiene una forma así como de cuerno. Y ese templo está ahí, probablemente, porque esos cuernos fueran lo de la diosa Hathor, la diosa del amor, de la belleza, a la que también está dedicado este templo. Pero bueno, es un templo funerario de Hatshepsut. Se lo diseñó su arquitecto Senenmut, que dicen por ahí las malas lenguas que tuvo algo que ver con ella, que pudo hasta ser el padre de su hija Neferurra, porque era su mentor. Era un hombre bastante mayor, pero hay por ahí algunos grafitis con unas imágenes clasificadas aquí. ¿Veis? Vemos, fijaros qué cultura. Esos son adosados a los pilares, unas estatuas momiformes impresionantes de la reina Hatshepsut, con su gorro, o sea, su corona su corona doble del Alto y Bajo Egipto y su barba ceremonial como hombre. Se hacía representar como un hombre. En muchas representaciones está como un hombre pero con pechos, como diciendo, pero soy una mujer. Y bueno, vemos ahí que es una decoración pictórica impresionante. En la misma zona, muy cerquita, están las dos estatuas gigantes, que ya no son dos, ya son más. No sé, ahí no se puede apreciar, pero ya hay otra aquí y otra aquí. Está excavando ahí el equipo de una sevillana también andaluza, por supuesto, que es Miriam Cheto, que es maravillosa. Y está excavando ahí en ese templo de MJ III, está sacando cosas interesantísimas. Ellos están custodiando el templo, eran los colosos de la puerta, simplemente, de los pilones, y les llamaban los colosos de Memnón. Memnón era un héroe de estos de la batalla de Troya y todas estas cosas, que bueno, que cuando encontraron las estatuas pensaron que eran ellos, y que eran de él, perdón. Y luego tienen un poquito de leyenda, que era que cuando amanecía, como que las estatuas cantaban. Y no cantaban, es que al salir el sol, como la piedra, sabemos que se expande o se contrae con el calor del frío, era una diferencia de temperatura de la noche del desierto tan fuerte a la salida del sol, que además con el aire que entraba en la rendija, que se veía... Entonces decía que las estatuas cantaban. El templo de Edfu, voy a correr porque si no me da tiempo, dedicado al dios Horus, es el templo que más define los templos egipcios de toda su estructura. Es también de la época tolemaica, está súper bien conservado y lo vamos visitando. Tiene unas columnas fantásticas, salas hipóstilas, unos relieves maravillosos. Llegamos al templo de Komombo, es un templo doble. Veis en medio una columna y veis que es completamente simétrico.
Es como dos templos en uno simétricos que están dedicados a los dioses Horus en México y al dios Ole, que es el dios cocodrilo. Es un equilibrio entre las fuerzas opuestas. Hay una cosa muy interesante que la vamos a ver, o que hemos visto y que veremos en Comombo, que es este panel que hay ahí. Era un centro, además de religioso, de administrativo y todo esto, era también un centro de médico, y eso que vemos ahí en panel con un montón de utensilios médicos. Lo podéis buscar en internet y hay de todo, hay forceps, hay pinzas, hay cucharitas, hay balanzas para pesar cosas, hay de todo, un montón de instrumental médico. El desfilé, que solo voy a decir que está dedicado a la diosa Isis, que está en la actual isla de Ajinquia, antes estaba en la de Filé, como construyeron la presa lo cambiaron. Este templo se ve en todos los circuitos, igual que el de Comombo, igual que el de Fu en Horus, y es donde está la última inscripción jeroglífica que ya expliqué al principio, y Abu Simbel, este templo maravilloso, también trasladado desde donde está ahora la presa de Asuán hasta lo alto de una montaña. Esta montaña la hicieron artificial y pusieron ahí piedra a piedra. Participaron misiones de todo el mundo, de la UNESCO, entre ellos España, y gracias a esta colaboración de España, uno de los templos que iba a quedar sumergido, que era el templo de Devot, lo donaron y está en Madrid. Hay varios templos a todos los países que participaron, le dieron uno, y otros templos que se quedaron hundidos para siempre. Esto es lo que he dicho antes, el poder. Tú vienes en un barquito y ves eso y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Y hay una cosa muy interesante, es que 2 veces al año entra la luz por la puerta del templo y tenemos al faraón y 3 dioses. Entonces ilumina, salvo al dios de la oscuridad, ilumina al faraón y a los otros 3 dioses. Solamente 2 veces al año. Ahora está un poquito variada la fecha porque no han sido capaces de poner el templo con la inclinación exacta que tenía. Pero bueno, se sigue viendo este fenómeno y es muy importante. Y llegamos al final. Llegamos al final donde empezamos, en el Nilo. Esta parte ya del Nilo es un Nilo limpio, un Nilo maravilloso que está ya en la parte de Asuán, ya pegando a Nubia. Y bueno, pues no sé, espero que os haya gustado mucho este viaje que hemos hecho por el Antiguo Egipto. Deciros que los logos que veis ahí, Asociación Malagueña de Egiptología, de reciente creación, de momento es una asociación familiar y con algunos amigos, está abierta. Lo único que hay que hacer pues es que ya os mandaré o pondré en las redes sociales, por donde sea, donde se puede tener el documento, porque simplemente los datos que piden para el libro de socios, no hay cuotas, no hay nada. En el futuro, si hay muchos socios, se puede poner una cuota y traer a algún egiptólogo importante a que venga, pues se estudiaría y se votaría. Pero de momento es una asociación sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de cuota. Vamos a hacer muchas actividades, de momento abiertas, para captar público. Y en el momento que seamos muchos, pues entonces ya tendrán que ser cerradas solamente para los socios. Y la Asociación de Mujeres Nasmaravi, que es la que llevo media vida, también de presidenta, soy presidenta vitalicia, esto ya es que no puede ser. Y nada, una asociación de danza oriental que colaboramos con la Asociación Cultural Cegri y nada, somos amigas y hermanas. Pues espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de esta conferencia.